En la fiesta de compromiso de mi hermano, levantó su copa y dijo, por la familia y por quienes finalmente aprendieron a ser callados y útiles. Todos rieron. Yo solo sonreí, levanté mi copa y dije, por la utilidad silenciosa y por el depósito de $8,000 del local que acabo de cancelar. La música se cortó a mitad de canción. Su prometida se atragantó con su bebida. Mi tía susurró, espera. ¿Qué hicieron hoy? Tomé un sorbo y respondí. Estaba cansado de que me tomaran en serio. No en el sentido en que la gente suele decirlo. No me refiero al respeto, la admiración o la confianza. Me refiero a ese tipo de seriedad que solo aparece cuando tienes dinero. Cuando la gente se inclina lo justo para ser educada, y detrás de cada cumplido hay una etiqueta de precio. En eso es en lo que lo había convertido mi familia. Este juego interminable de fingir que me respetaban solo para poder seguir pidiéndome favores. Y durante un tiempo, lo permití. Quiero decir, gano buen dinero. Soy ingeniero de software. Llevo un tiempo en una empresa estable. Sin hijos, sin deudas importantes. Era fácil decir que sí. Unos cientos aquí, 1000 allá, una nevera nueva para mis padres, un tratamiento dental para mi hermano, vacaciones, un fondo de emergencia para mi madre. Todo se acumulaba. Pero nadie me preguntaba cómo estaba. Solo preguntaban cómo podía ayudarles. Se suponía que la fiesta de compromiso de Brian era el final. Sí. $8,000 para el viñedo, otros cuantos miles para otros gastos. Ya había transferido dinero a la cuenta de mis padres 2 veces solo ese mes, y ni una sola vez nadie dijo gracias. Al menos no sinceramente. Siempre estaba envuelto en alguna culpabilidad pasivo-agresiva sobre lo afortunado que era por estar bien. Aparecí en el lugar ya rendido, no enfadado, solo rendido. Sabía que me exhibirían, que le soltarían el título de mi trabajo a la familia de la novia, haciendo parecer que el éxito de Brian estaba de alguna manera ligado al mío. Estaba acostumbrado. A lo que no estaba acostumbrado era al brindis. Brian se levantó como si acabara de ganar un premio, levantó su copa, esperó a que todos se callaran. Entonces dijo, por la familia y por aquellos que finalmente aprendieron a estar callados y ser útiles. La risa que siguió se sintió como si alguien hubiera tirado un vaso de agua de una mesa y simplemente lo hubiera visto romperse. Vi a mi madre sonreír con suficiencia. Mi padre asintió como si fuera algo inteligente. Rachel se apoyó en el brazo de Brian como si fuera lo más encantador que había dicho. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba cansado. Estaba harto. Así que me levanté mi copa, sonreí a la silenciosa utilidad y al depósito de $8,000 para el lugar que acababa de cancelar. La música se cortó a mitad de la canción. Rachel empezó a toser. Mi tía Carla le susurró a alguien, espera, ¿qué ha dicho? Tomé un sorbo, dejé la copa y miré directamente a Brian. Sin fiesta, sin fotógrafo, sin catering. Lo cancelé todo esta mañana. Pensé que esperaría hasta tu gran brindis para hacértelo saber. El silencio no duró mucho. Mi madre se levantó de inmediato, preguntando qué creía que estaba haciendo. Mi padre empezó a acusarme de sabotear la vida de mi hermano. Los padres de Rachel parecían haber entrado en la fiesta equivocada. Y entonces, desde el fondo de la sala, la voz de mi tío Rick interrumpió el ruido. Os lo advirtió. Os dije a todos que Jack no era vuestra maldita hucha. Todos se giraron. Nadie dijo nada. Rick era el único en esa sala que nunca me había pedido nada. Su esposa, la hermana de mi madre, lo miraba fijamente como si hubiera perdido la cabeza, pero él no se inmutó. Simplemente se acercó y dijo, ¿estás listo para irte? Lo estaba. Y nos fuimos. Los dejé con sus caras de asombro, sus proveedores sin pagar y sus expectativas de tener derecho a todo. Esa fue la última vez que pagué para ser respetado. Las llamadas empezaron temprano a la mañana siguiente. Me desperté con un teléfono zumbando sin parar, 11 llamadas perdidas de mi madre, 4 de mi padre, 2 de mi hermano y una serie de mensajes que parecían una extraña combinación de viaje de culpa y memorándum de la sala de juntas. Ninguno empezaba con un «lo siento». El primer mensaje de mi madre tenía 3 párrafos completos. Empezaba con «tenemos que hablar de lo que pasó anoche» y terminaba con «no puedes simplemente alejarte de la familia cuando las cosas no salen como quieres».
En algún lugar en medio, se las arregló para incluir una línea sobre cómo todos cuentan contigo y cómo tengo la responsabilidad de dar ejemplo. Supongo que eso es lo que me he convertido para ella. Un ejemplo, una herramienta, un medio para mantener la máquina en marcha. El texto de Brian llegó un poco más tarde. Era corto, sin signos de puntuación, solo, ¿en serio, Jack? ¿No podías simplemente hablar conmigo primero? Lo leí 3 veces antes de borrarlo. El tipo hace un brindis a mi costa y luego actúa confundido cuando no lo sigo. El padre de Rachel me envió un correo electrónico literal. Asunto, tu comportamiento en la fiesta de compromiso. Ni siquiera lo abrí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, era exactamente lo que esperaba. Indignación profesional envuelta en amenazas educadas. Habló de lo decepcionado que estaba, de lo mortificada que estaba Rachel y de cómo esperaba a que les reembolsara al fotógrafo que habían traído desde Seattle. Terminó con un recordatorio pasivo-agresivo de que las acciones tienen consecuencias. No se equivocaba. Solo que no se daba cuenta de que finalmente había decidido empezar a devolver esas consecuencias. A la única persona a la que respondí fue al tío Rick. Llamó esa noche. Con el mismo tono de siempre, tranquilo, firme, como si simplemente estuviera preguntando por un amigo después de una semana difícil. No me pidió que explicara nada. Simplemente dijo que estaba orgulloso de mí. Dijo que se había peleado con la tía Diane porque ella pensaba que me estaba permitiendo hacer lo que quería. Pero él le dijo, no, finalmente estoy viendo a Jack hacer lo que ninguno de nosotros ha tenido las agallas de hacer. Dejar de fingir que las demandas de esta familia son normales. No sé por qué, pero escuchar eso se sintió como si alguien finalmente me dejara respirar. Hablamos quizás durante 15 minutos. No ofreció consejos. No me pidió que hiciera las paces. Simplemente dijo que me apoyaba y eso fue todo. Sin embargo, las repercusiones no se detuvieron. Unos días después, llamó la planificadora de bodas. Aparentemente, nadie le había dicho que la fiesta había sido cancelada. Brian y Rachel todavía estaban fingiendo que todo era un malentendido. Preguntó si todavía quería que ella se encargara. Le dije que no, y que recibiría un pago final por las pocas horas que ya había trabajado. Eso fue todo. Entonces llegó el verdadero punto de inflexión. Mi padre apareció en mi apartamento sin avisar. Ni siquiera sé cómo entró. Probablemente esperó a que alguien saliera del edificio y se coló por la puerta. Casi no abro, pero sabía que si no lo hacía, seguiría apareciendo. No gritó. No se sentó. Simplemente se quedó allí de pie en la entrada mirándome como si me hubieran crecido cuernos. «¿Le debes esto a tu hermano?», dijo. Pregunté por qué. Parpadeó como si hubiera hablado en un idioma diferente, como si no se hubiera preparado para esa parte. Entonces lo dijo en una sola frase, pero fue suficiente, porque tú eres el que puede. Fue entonces cuando me di cuenta. Nunca pensaron que estaba siendo generoso. Simplemente asumieron que era mi trabajo pagar por sus vidas porque yo podía y porque ellos no podían. Eso fue todo lo que necesitaron para justificar que me exprimieran hasta secarme. Le dije que había terminado. Terminado de pagar para ser invitado. Terminado de encubrir a personas que veían mi ayuda como una garantía, no como un regalo. Y antes de que pudiera decir nada más, cerré la puerta y la cerré con llave. Esa noche, saqué los documentos del coche que les compré a mis padres. Un SUV negro que había pagado en su totalidad hacía 3 años cuando el viejo de mi padre murió. Estaba registrado a mi nombre. Nunca transferí el título porque no pensé que importara. Pero ahora sí. Si había terminado de ser su plan de respaldo, tenía que empezar a reclamar las cosas que trataban como derechos. Y en el fondo, sabía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Pero finalmente estaba listo para descubrir lo feo que se pondría cuando el dinero dejara de llegar y el respeto tuviera que valerse por sí mismo. Les di 4 días. 4 días sin responder, sin aparecer, sin darles la satisfacción de pensar que estaba teniendo dudas. Y al 5.º día, recibí el mensaje de Brian que me dijo exactamente lo que necesitaba saber. Bien, ya has dejado clara tu postura. ¿Podemos seguir adelante ahora? Sin disculpas, sin responsabilidad, solo una petición de volver al statu quo como si nada hubiera pasado.
Esa misma tarde, llamé a mi compañía de seguros y les dije que sacaran el SV negro de la póliza de mis padres y que lo volvieran a asignar a la mía. Cuando me preguntaron si quería mantener la misma dirección, les di una diferente, un centro de almacenamiento no muy lejos de mí, donde ya había reservado un espacio cubierto. A la mañana siguiente, estaba en casa de mis padres con una llave de repuesto y una grúa. Mi madre abrió la puerta en bata. Mi padre no estaba en casa, probablemente en el campo de golf o fingiendo buscar trabajo de nuevo. Le dije directamente que iba a llevarme el coche. Ella dijo que era ridículo, que no podía simplemente llevarme algo que les había regalado. Le recordé que todavía estaba a mi nombre, que todavía estaba pagando el seguro y que había terminado de dar cosas a personas que pensaban que tenían derecho a ellas. Me llamó cruel, me dijo que era innecesario, que estaba avergonzando a la familia. No dije mucho, solo firmé el formulario de entrega y observé cómo la grúa salía de su entrada con el SV detrás. No me sentí orgulloso. No me sentí enfadado. Simplemente me sentí limpio, como si algo pesado finalmente se hubiera despegado de mi espalda. Esa noche, los mensajes de grupo empezaron a explotar. Primero, mi tía Diane envió uno llamándome vengativo. Luego, mi prima intervino diciendo que estaba destrozando a la familia por una estúpida broma. Brian finalmente intervino y les dijo a todos que lo dejaran pasar, pero añadió, todavía no tengo lugar ni fotógrafo, así que muchas gracias, Jack. Mi padre nunca envió mensajes de texto, pero escuché a través de Rick que estaba furioso. Dijo que lo había humillado, que estaba fuera de control. El único mensaje que no me hizo poner los ojos en blanco vino de Rachel. Sorprendentemente, fue corto. No nos dimos cuenta de lo mucho que estabas haciendo hasta que dejaste de hacerlo. Eso es cosa nuestra. No arregló nada, pero fue lo primero honesto que alguien además de Rick había dicho desde que todo explotó. Rick me llamó de nuevo más tarde esa semana. Dijo que había empezado algo que no se podía deshacer. No estaba enfadado por ello. De hecho, sonaba casi aliviado, como si alguien finalmente hubiera destrozado las sonrisas falsas y los favores cargados de culpa que habían mantenido a la familia a flote. Dijo que Diane estaba furiosa con él también, que lo acusó de elegir bando, pero él le dijo, no, estoy eligiendo la realidad. Le pregunté cuánto tiempo creía que duraría la tormenta. Se rió y dijo, hasta que encuentren a alguien más a quien ordeñar, o hasta que se den cuenta de que el dinero no es el verdadero problema. Es el derecho. A finales de la semana, el padre de Rachel me envió un correo electrónico de nuevo, esta vez con números. Quería una compensación parcial por la cancelación de la fiesta. Incluso incluyó una pequeña hoja de cálculo con los costes y las pérdidas proyectadas. Se lo reenvié a Rick. Rick respondió con 4 palabras. Dile que te demande. No respondía al correo electrónico. No le debía nada y no iba a fingir que sí. Por una vez, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Eligiendo lo que dejaba entrar en mi vida. Eligiendo lo que apoyaba. Y por primera vez, eso no los incluía a ellos. La siguiente sorpresa llegó un miércoles por la tarde. Acababa de terminar una larga llamada con un cliente y me alejé de mi escritorio para almorzar cuando vi un sobre grueso metido en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en el frente. Dentro había un cheque personal a mi nombre por $8,000. También había una nota. Sin saludo, sin firma. Solo 6 palabras garabateadas en un trozo de papel de cuaderno roto. Sé el más grande. Arregla esto. Me quedé mirándolo durante un minuto entero, casi esperando que tuviera más sentido. La letra parecía familiar, rígida, toda en mayúsculas, como alguien que rara vez escribía a mano. Era el padre de Rachel. Tenía que serlo. No deposité el cheque. Ni siquiera lo rompí. Simplemente lo dejé en la encimera de mi cocina y lo miré durante horas como si pudiera explicarse por sí mismo. Al principio, pensé que era dinero para silenciarme, un soborno silencioso para suavizar las cosas y convencerme de ser el más grande, como decían. Pero cuanto más lo pensaba, más me parecía un cebo. Querían que lo cobrara. No para arreglar nada, sino para asumir toda la culpa. Si tomaba el dinero, significaba que había aceptado la culpa. Que yo había causado el daño. Que todo lo que decían de mí sobre ser vengativo o mezquino era verdad. Así que a la mañana siguiente lo devolví por correo. Sin nota, sin explicación.
Ese fin de semana la familia se reunió sin mí. Lo sé porque Rick me llamó después y dijo que era el desastre pasivo-agresivo más grande que había visto en años. Mis padres todavía estaban furiosos. Brian había empezado a hablar de fugarse solo para superar el drama. Y Rachel aparentemente estuvo llorando todo el tiempo, diciendo que ni siquiera sabía si quería seguir adelante con una boda rodeada de personas que no podían tener una conversación sin que se convirtiera en una negociación financiera. Y entonces llegó el verdadero giro. Ese lunes, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Rachel. Estaba llorando, no en el tipo de manipulación, sino en el tipo silencioso. Dijo que necesitaba hablar con alguien que no estuviera tratando de controlar el resultado. Alguien que no le hubiera estado mintiendo sobre lo mucho que debía a la imagen familiar. Me contó que había descubierto que Brian había abierto una cuenta conjunta con su nombre, una que ella no había autorizado. La había utilizado para mover dinero para los gastos de la boda, incluyendo la obtención de un préstamo a corto plazo. Aparentemente, los $8.000 que cancelé habían sido parte de un presupuesto de castillo de naipes. Nunca le contó a nadie. Si no lo hubiera pillado a tiempo, habría estado legalmente atada a todo. No dije, te lo dije. Solo escuché. Me preguntó si pensaba que Brian se preocupaba por ella o si solo estaba tratando de organizar el espectáculo perfecto para nuestra familia. Le dije que sinceramente no lo sabía, pero le dije que merecía a alguien que no viera el amor como una partida en una hoja de cálculo. Me dio las gracias y luego colgó. No sé lo que va a hacer. No sé si la boda está oficialmente cancelada o solo tambaleándose, pero ese fue el momento en que me di cuenta de que no éramos solo a mí a los que estaban usando. Brian había convertido toda la relación en otra actuación para la familia, y Rachel era solo otro accesorio. Era la primera vez que sentía lástima por ella, y también confirmó algo más. No quería ser parte de ese mundo nunca más. Ni siquiera un asiento en la última fila. Para entonces, había bloqueado a la mayoría de mi familia en todo. Llamadas, mensajes de texto, redes sociales, incluso correo electrónico. Pensé que tal vez entenderían la indirecta, pero el derecho no se va en silencio. Encuentra nuevas puertas cuando las viejas se cierran. Mi teléfono del trabajo empezó a sonar. Al principio, pensé que era un cliente, pero cuando contesté, era mi madre. Ni siquiera le había dado el número, lo que significaba que había llamado a mi oficina y había convencido a alguien para que se lo diera. Empezó directamente. Sin saludo, solo acusaciones. Estás destrozando a esta familia. No respondí, solo esperé. No me importa lo que haya hecho Brian. Podrías haber manejado esto como un adulto. Podrías haber venido a nosotros, pero en cambio has arrastrado nuestro nombre por el barro y ahora los padres de Rachel están amenazando con emprender acciones legales. Dije una cosa. Les diste mi número del trabajo. Eso es acoso. Se quedó callada por un momento, luego dijo algo sobre tiempos desesperados. Colgué, bloqueé el número y luego denuncié todo a mi departamento de recursos humanos solo para cubrirme las espaldas. Esa noche, Rick vino a mi casa. Traía un paquete de 6 cervezas y una mirada cansada en su cara. Dijo que Diane todavía lo estaba ignorando. Lo llamó traidor. Lo acusó de fomentar mi ego. Él no discutió con ella. Simplemente empacó una bolsa y se fue. Se estaba quedando en un motel del centro. Le dije, si realmente cree que soy el problema, entonces es bienvenida a resolver todo sin mí. Lo dijo sin amargura, como alguien que ya había hecho las paces con las consecuencias. Bebimos en silencio durante un rato. Luego me contó algo inesperado. Aparentemente, mi padre se había puesto en contacto con un abogado para ver si podía obligarme a pagar los daños y perjuicios por el evento cancelado. No iba a ninguna parte. El abogado básicamente se rió de él cuando se dio cuenta de que nada estaba por escrito, pero aún así, demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Preferirían demandarme antes que admitir que no les debía nada. Pensé en todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Pagar por los nuevos electrodomésticos de mis padres, cubrir la deuda de la tarjeta de crédito de Brian 2 veces, ayudar a mi prima con su matrícula cuando de repente perdió su beca, lo cual descubrí más tarde que era una mentira. Nada de eso importaba ahora. Querían control, no ayuda. Así que a la mañana siguiente, lo hice definitivo.
Escribí una carta a cada uno de ellos. Nada dramático, solo una declaración escrita clara de que ya no proporcionaría apoyo financiero de ningún tipo. Ni para eventos, ni para emergencias, ni para planes futuros. Dije que ya había hecho más de lo necesario y que dejaran de contactarme. Los envié por correo, certificado. Sin ambigüedades. Luego reservé un vuelo a algún lugar lejano. Sin fecha de regreso, sin itinerario. Ni siquiera le dije a Rick a dónde iba. Simplemente le di una llave de repuesto, le pedí que revisara mi correo de vez en cuando y le dije que necesitaba desaparecer por un tiempo. Él no discutió. Simplemente asintió. Me entregó una nota doblada y dijo, léela cuando aterrices. Me fui al día siguiente. Me habían drenado todo. Tiempo, paciencia, energía, y todavía pensaban que les debía más. Pero esta vez, iban a tener que navegar por su desastre sin mí. Había terminado de negociar con personas que pensaban que el amor venía con una factura. Ni siquiera empaqué mucho. Un equipaje de mano, un itinerario medio planeado y un vuelo desde Lax a un lugar húmedo y tranquilo. Había elegido un lugar en el Pacífico Sur, un lugar que ninguno de ellos podía pronunciar, y mucho menos rastrearme hasta allí. No quería ser parte del ruido. No quería llamadas, ni mensajes de texto, ni chats grupales rogándome que volviera para el próximo hito familiar. Apagué mi teléfono antes de abordar. Y por primera vez en años, no me sentí ansioso al hacerlo. En el avión, abrí la nota de Rick. Era una frase. Hay libertad en dejar que la gente te odie si eso significa que finalmente te gustas a ti mismo. La doblé y la guardé en mi billetera. La primera semana fue extraña. Despertarme sin notificaciones, sin plazos, sin mensajes pasivo-agresivos de la familia tratando de replantear mi silencio como egoísmo. Solo sol, agua salada y un scooter alquilado que me llevó por costas que no podía nombrar. Para la segunda semana, me di cuenta de que no había pensado en ninguno de ellos en días. Ni en Brian, ni en mis padres, ni en Diane, ni en su juicio interminable. No me había preguntado qué estaban tramando o a quién estaban culpando ahora. No me importaba, excepto por Rick. Lo llamé desde un café junto a la playa con wifi irregular. Le dije dónde estaba vagamente y que no iba a volver pronto. No me debes un billete de vuelta, dijo. Te debes a ti mismo el tiempo que te robaron. Le pregunté cómo estaban las cosas en casa. Dijo que Rachel había cancelado oficialmente el compromiso, había dejado a Brian. Aparentemente, después de que descubrió lo de la cuenta que había abierto, empezó a excavar más profundo. Resultó que había usado parte de mi depósito original del lugar para financiar compras personales, un reloj nuevo, algunas apuestas de cripto, incluso trató de comprarse una plataforma de juegos. Ella lo confrontó y él redobló la apuesta, la culpó a ella, dijo que todo era culpa de Jack por huir. Ella empacó al día siguiente. Rick dijo que Brian ha estado en espiral desde entonces. Mis padres intentaron volver a meter a la familia de ella en la jugada, pero también han terminado. Aparentemente, el padre de Rachel nunca cobró el cheque que me ofreció, y ahora está amenazando con enviárselo a Brian con un aviso legal adjunto. Creo que finalmente se están quedando sin personas a las que señalar, dijo Rick. Le pregunté si estaba bien. Él dijo, sí. Diane todavía no le hablaba, pero se estaba quedando con un viejo amigo. No sonaba amargado. Solo tranquilo. Estoy orgulloso de ti, Jack, dijo. La mayoría de la gente permanece conectada por culpa. Tú te alejaste. No dije nada. Simplemente me senté allí viendo cómo las olas rompían, preguntándome por qué me había tomado tanto tiempo hacer algo que ahora se sentía tan natural. Llevo aquí un mes. Tal vez me quede más tiempo. Tal vez encuentre otra isla. Todo lo que sé es que no he mirado atrás. No los echo de menos. No reviso sus perfiles. No necesito saber qué mentiras están inventando esta semana. La única persona con la que sigo hablando es Rick. Y eso es suficiente. Solía pensar que cortar con tu familia era el último recurso. Ahora sé que a veces es el comienzo. La actualización. Regresé después de un poco más de 2 meses. No porque algo hubiera cambiado. No porque extrañara a alguien o quisiera arreglar las cosas. Simplemente me desperté una mañana en un pequeño bungalow junto al agua, miré al océano y pensé, estoy listo para ir a casa.
No por ellos. Por mí. El vuelo de regreso fue tranquilo. Nadie estaba esperando en el aeropuerto. Ningún mensaje de texto deslizándose en mi pantalla. Ningún correo electrónico preguntando dónde había estado. Honestamente, esa parte se sintió bien. Confirmó todo lo que ya sabía. Habían pasado a culparme de nuevas maneras, pero no habían cambiado ni un poco. El silencio no era paz. Eran solo más tácticas de control disfrazadas de decepción. No le dije a nadie que había regresado de inmediato. Ni siquiera a Rick. Pasé los primeros días caminando por la ciudad como un extraño. Todo se veía igual, pero ya no se sentía igual. Mi apartamento seguía en pie, seguía limpio, seguía siendo mío. Pero algo en él se sentía más vacío en el buen sentido. Como si hubiera eliminado más que solo el desorden físico. No revisé mis correos electrónicos. Desactivé la mayoría de las notificaciones. Me senté en cafés y observé a la gente quejarse de cosas que no importaban. Me reí cuando quise. Dejé de sentir que tenía que planificar los próximos 10 pasos. Eso era nuevo. Rick solo descubrió que había regresado porque mi teléfono se conectó automáticamente a la cerradura inteligente en mi puerta principal, la que él me ayudó a instalar. Olvidé que lo alertaría. Apareció esa noche con comida para llevar. No dijo mucho, solo me entregó la bolsa, se quitó los zapatos y se sentó como si nos hubiéramos visto ayer. Comimos en silencio al principio. Luego dijo que Diane finalmente había solicitado la separación. Aún no está divorciada, pero se había ido de la casa. Se llevó un pedazo de mueble con ella. Le dijo que había cambiado como si eso fuera algo malo. Rick dijo que tal vez lo había hecho. Dejé de disculparme por ver a la gente usarse entre sí. Dijo que aparentemente eso es un factor decisivo. También me contó que Brian se había mudado de nuevo con mis padres, sin trabajo, sin Blanca y de alguna manera todavía haciéndose la víctima. Rachel se ha ido, canceló oficialmente el compromiso. Se fue de la ciudad, se mudó a Portland y aparentemente está bien. Le envió un mensaje a Rick agradeciéndole por no mentirle. No le dijo dónde había estado, solo que estaba bien. Eso significó más de lo que probablemente se dio cuenta. El resto de la familia sigue en silencio. Sin disculpas, sin mensajes, sin últimos intentos de reconciliación. Solo la fría distancia de las personas que resienten no salirse con la suya. No los echo de menos y no tengo curiosidad. Finalmente dejé de preguntarme qué están diciendo de mí. Ya no importa. Comencé la terapia después de que Rick se fue esa noche. Nada pesado, solo una vez por semana. Le dije al terapeuta que no quería reconectarme con mi familia. Solo quería dejar de sentirme culpable por alejarme. Ella dijo, la culpa es solo una cicatriz de cuando solíamos dejar que la gente cortara demasiado profundo. Eso se me quedó grabado. Las cosas funcionan de manera diferente ahora. Me retiré del tiempo completo y acepté contratos de autónomo. Solo cosas que disfruto. Gano menos, pero duermo mejor. Cocino ahora solo para mí. Incluso como en la mesa en lugar de frente a una pantalla. No contesto llamadas que no quiero contestar. No respondo a mensajes de texto de culpa y no he pagado un solo centavo hacia el desastre de nadie más que el mío. Solía pensar que el drama familiar era normal. Que cada persona tiene que cargarlo, sufrirlo y encontrar formas de sonreír a través del desastre. Pero la verdad es que podemos elegir lo que cargamos. Y por primera vez, no los estoy cargando a ellos. No volví para regresar a quien era. Volví para quedarme exactamente quien me convertí cuando me fui.